Muchas industrias generan grandes emisiones de contaminantes, por lo que se requiere de una operación unitaria de control. En la mayoría de ocasiones las operaciones de control no están cerca del área de influencia por diversos factores. Uno de ellos es el espacio, que se requiere para su instalación. Por lo tanto, deben acudir a sistemas de campana con el fin de hacer que el flujo de aire contaminado llegue a los equipos de control. Los principales sistemas de captura que se utilizan son las campanas. Es importante que al momento de diseñar un sistema de captura tipo campana se tengan en cuenta parámetros como la distancia del punto de captación a la entrada de la campana y la velocidad del contaminante en la entrada, salida y escape, para así garantizar un óptimo rendimiento en el sistema. Normalmente están constituidos por una captación o campana, una red de ductos, un retenedor o filtro, un ventilador y una chimenea de descarga. El retenedor cumple la función de captar y retener los contaminantes de acuerdo con las normas ambientales de emisión. Existen diversos tipos de campana, entre ellos el de tiro posterior y tiro lateral, de ranura, de tiro hacia abajo, campanas de alta velocidad y bajo volumen y campanas receptoras. Algunos ejemplos de campanas son las campanas tipo envoltura, tipo cabina y tipo captura. Las campanas tipo envoltura se pueden clasificar en tipo 1 y tipo 2 y se diferencian porque algunas están cerradas o dependiendo del tipo que sean, tienen aberturas por donde sale y entra el material. La velocidad de captura de una campana se define como la velocidad del aire en cualquier punto enfrente de la campana, la cual es necesaria para vencer las corrientes de aire opuestas y capturar el aire contaminado. Los ventiladores son los encargados del movimiento de la masa de aire a través del sistema y equipo filtrante. Se debe tener en cuenta las condiciones de caudal y pérdidas por presión que necesitan los conductos y el equipo, así como las condiciones de operación, humedad, temperatura, altitud de las instalaciones, entre otros. Existen diversos tipos de ventiladores, entre ellos los centrífugos y los ventiladores axiales o helicoidales. Los centrífugos tienen un rendimiento entre el 45 y el 84% debido al cambio de dirección del aire que provoca pérdidas por choques. Los ventiladores axiales tienen un rendimiento o eficiencia del 95%. Los valores recomendados para velocidades de transporte dependen de la naturaleza del contaminante y la velocidad de diseño, la cual se mide en unidades de metros sobre segundo o pies sobre minuto. Los sistemas de conductos denotan todo el equipo entre el dispositivo de captura y el de control. La mayor parte del sistema de conductos está bajo presión estática negativa. Las condiciones de presión dictan el tipo de conducto utilizado, así como los parámetros de diseño. Los materiales preferiblemente empleados son el plástico como el PVC, por ser resistentes a una variedad de sustancias corrosivas. Los componentes de un sistema de conductos son el codo de armado que sirve para cambiar la dirección de la corriente de gas, las T's utilizadas cuando dos o más corrientes de gas deben conectarse, las compuertas para controlar la razón de flujo volumétrico a través del sistema de ventilación. Sistemas de evacuación. Una chimenea es un conducto vertical que lleva los productos de combustión a la atmósfera. La altura juega un papel importante en el diseño de estas. Para la elección de los materiales de fabricación de la chimenea es importante tener en cuenta que estos sean resistentes al calor y a la corrosión. Por ello, los más utilizados son láminas de acero, concreto y ladrillo. Tiro de la chimenea es el efecto de la salida de los gases que se produce por la diferencia entre la presión atmosférica y la que existe en el pasaje del gas de la chimenea. La presión de los gases emanados debe ser mayor que la atmosférica. Tipos. Tiro natural, movimiento que se debe a la diferencia entre la densidad del aire de entrada y los gases calientes de salida. Tiro forzado. La circulación de los gases es forzada mediante un dispositivo mecánico como el ventilador. En los criterios de diseño de la chimenea hay que tener en cuenta las variables del gas residual, es decir, la razón de flujo volumétrico de entrada, la temperatura y su composición. Datos específicos del sitio como la altura sobre el nivel del mar, fluctuaciones de temperatura ambiente, datos topográficos y sísmicos, registros meteorológicos y otros. El diámetro de la chimenea se calcula con la siguiente expresión. Para el cálculo de la altura de la chimenea se tienen que tener en cuenta variables como la altura de la fuente, la velocidad de salida de la chimenea, la forma y arreglo de las estructuras cercanas y el terreno y la composición del gas de salida.